Hola, buenas noches. El día de hoy les voy a exponer mi evidencia en litigios penales y laborales. Adriana salió el día 2 de abril de 2016 de su casa, aproximadamente a las 16 horas. ¿Cuál era su objetivo? Ver a su príncipe Luis. Lo había conocido a través de las redes sociales. Erróneamente había aceptado su solicitud de amistad. Como los jóvenes hoy en día, había conversado algunas veces con él. Se sentía bien. Incluso él le decía que le gustaba, que se veía muy atractiva y que le gustaría verla en persona. A lo que cierto día ella accedió. Entonces, el día 1 de abril de 2016, quedaron de verse al día siguiente en Galerías Metepec Toluca. Su plan, ir al cine y después tomar un café. Y así fue. Entraron a la sala del cine a las 17 horas y salieron a las 16:50. Ella se percató de que ya se estaba oscureciendo y le dijo que lo del café mejor lo dejara para otro día. Era muy tarde y ya no alcanzaría transporte público para su casa. Además, su madre se pondría furiosa. Luis le dijo que no se preocupara, que le avisara a su mamá y que él la llevaba después a su casa, que se quedaran a tomar el café. Así fue. A las 17 horas, Adriana le envió un mensaje a su mamá, Liliana, diciéndole: no te preocupes, nos entretuvimos un rato, pero Luis tiene carro y me llevará más tarde. Tomaron el café y, según reportes, ellos salieron de la cafetería J&E a las 19:40 horas. Entonces ella le dijo que lo mejor sería que se fueran, que ya era tarde. Él cómodamente accedió. Subieron al auto y en el transcurso del camino le dijo que si no tenía inconveniente en que pasara a su casa, iba a recoger unos papeles que le tendría que entregar un amigo después de dejarla en su casa. Ella le dijo que no, que estaba bien. Así fue. En la calle Benito Juárez, esquina con 16 de septiembre, estacionó su auto. Era un edificio gris, de 5 pisos. La invitó a pasar y ella accedió. Al fin no se tardarían. Entonces subieron las escaleras y en el primer piso entraron a un departamento. Él fue a su cuarto mientras ella permanecía en su sala. Al salir, él empezó a besarla. Se sentaron en el sofá y empezó a tocarle la pierna. Ella como que se molestó un poco y le dijo que estaba yendo demasiado rápido, que lo mejor sería que se fueran. Así que se levantó, se dirigió a la puerta, pero no pudo llegar. Él la sometió. Le dijo que si no sería las buenas, sería las malas, que ninguna niñita iba a jugar con él. Entonces, tras forcejeos, la tiró en el sofá, la desvistió y la violó. Pero esto no fue lo peor. Finalmente la agarró con sus 2 brazos del cuello. Así hasta que dejó de respirar. Adriana estaba muerta. Un poco desesperado y sin saber qué hacer, empieza a buscar en Google cómo desaparecer un cadáver. Diferentes páginas referían a descuartizar al cadáver y después quemarlo en ácido. Pero Luis no tenía ni ácido, ni mucho menos tenía tiempo para eso. De modo que sí, con un cuchillo descuartizó el cadáver de Adriana. Pero fue por su maleta de viaje y la metió ahí. Después se dirigió a su auto y, con destino a la Plaza Juárez, ubicada en la avenida Isidro Fabela, la dejó ahí, la abandonó completamente. La mamá en la noche estaba muy desesperada. No sabía qué hacer, ni mucho menos a quién preguntarle, porque no sabía nada de ese tal Luis. Pasó la noche entera. Y después, al amanecer, a las primeras horas del día, decidió acudir ante el Ministerio Público. Ella manifestó los hechos, pero le dijeron que era algo natural, que seguramente se fue con el novio,
que ya regresaría, y que de cualquier forma ellos no podían hacer nada antes de 72 horas. Desesperada se fue, sin saber absolutamente nada de ella. El día 3 de abril de 2016, una pareja salió, como todos los domingos, a correr al Jardín Juárez. Cecilia Santillán, a lo lejos, vio una maleta. Estaba al lado de un arbusto. Conforme se fueron acercando, se percató de que estaba llena de sangre. Ellos se asustaron muchísimo, pero inmediatamente dieron parte a la policía. La policía de Toluca arribó al lugar de los hechos, y lo primero que hicieron fue descartar la ausencia de vida. Obviamente el cuerpo estaba descuartizado dentro de la maleta, estaba muerta. La policía resguardó el lugar de los hechos, acordonando el sitio. Esto para evitar que los indicios fueran desperdigados. Una vez que había hecho esto, la policía dio parte al Ministerio Público para que se presentara en el lugar de los hechos. Y así fue. Llegaron y como protocolo igual se percataron de que la persona estaba muerta. Era una mujer de entre 18 y 20 años que se encontraba dentro de la maleta. Sin embargo, no sabían quién era. Uno de los policías tomó nota circunstancial de los hechos. El otro se dedicó a tomarle la declaración a la pareja que encontró la maleta inicialmente. De modo que así inició la investigación. A través de la certificación de la noticia criminis. De modo que el agente solicita servicios periciales para que llegaran al lugar de los hechos. Esto con el objetivo de después empezar la carpeta de investigación. Al final llegaron al lugar de los hechos peritos en criminalística de campo, fotografía forense, dactiloscopía forense, genética forense y medicina forense, quienes practicaron invariablemente un examen ginecológico y proctológico. También necesitaron peritos en genética forense. Una vez que los dictámenes habían sido levantados, una vez que los indicios habían sido levantados por los peritos, se prosiguió al aseguramiento de la maleta, donde estaba el cuerpo. Claro, trasladando el cuerpo, como nuestra ley lo marca, ante un médico forense para que hiciera la necropsia de ley, que cuantificara el tiempo y el lugar en el que había muerto la víctima. La madre, muy desesperada, sin saber nada, seguía buscándola, sin encontrarla. Esto hasta el 11 de abril de 2016, cuando recibió una llamada. Tenía que ir a identificar un cadáver. Efectivamente, era el cuerpo de su hija, Adriana. Todos estos hechos se integraron en la carpeta de investigación y además, como parte de ella, se giró un oficio a la Comisión Estatal de Seguridad Pública. Esto con el objetivo de que se permitiera al Ministerio Público tener fotografías y videos de cámaras de seguridad cercanas al lugar de los hechos. Hablaba que llegaron peritos, hace un rato hablaba de que llegaron peritos a la escena del crimen y levantaron indicios, ¿no? De forma que llevaron esas pruebas al laboratorio y de ellas obtuvieron diferentes dictámenes que fueron integrados en la carpeta de investigación. ¿Cuáles fueron? A continuación los cito. Expediente clínico, dictamen en criminalística de campo, protocolo de necropsia, resultado químico toxicológico, dictamen de mecánica de lesiones, dictamen de mecánica de hechos, resultados de laboratorios, secuencias fotográficas, secuencias de video, dictámenes complementarios, antropométrico comparativo, antropología social y perfiles de seguridad. Además, a la carpeta de investigación se integraron las diferentes entrevistas que se hicieron a los testigos. En primer término, a la madre de la Hoyo Oxisa, la señora Liliana. También a la pareja que encontró la maleta, Cecilia y Jesús.
a los dos meseros que lograron percatarse de la presencia de Luis y de Adriana en la cafetería J&E. Finalmente, a los policías que arribaron al lugar de los hechos. También el MP giró medidas de protección al ofendido, a la señora Liliana. Se emprendieron las primeras diligencias para la acreditación del delito y, claro, la participación de Luis en él. El MP solicitó una orden de aprehensión para Luis y fue concedida por el juez de control. De modo que, una vez que tenían todos los datos de prueba y la investigación completa, se le dio cierre a la investigación, pasando a la audiencia inicial. Dentro de la audiencia inicial, podemos remarcar que los hechos imputados por el fiscal fueron: el día 2 de abril de 2016, aproximadamente a las 8:30 horas, el ahora imputado llevó a la víctima a su casa, con engaños, siendo que entre sus intenciones reales estaba la de violarla y posteriormente asesinarla brutalmente. Las peticiones de la Fiscalía dentro de esta audiencia, en primer lugar, fue solicitar al juez calificar como legal la detención del imputado. Claro, el juez clasificó como legal esta detención. Después solicitó al juez la vinculación a proceso del imputado. El juez de control vinculó a proceso al imputado también. Solicitó la imposición de medidas cautelares. ¿Qué medidas cautelares? La prisión preventiva, debido a la riesgosidad del delito. En contraparte, la petición de la defensa y el imputado fueron: por estrategia de litigio, la defensa no argumentó en la audiencia. El imputado se reservó su derecho a declarar. El imputado solicitó la duplicidad del término constitucional, que es de 144 horas para que se lleve a cabo la audiencia de vinculación a proceso. Una vez cerrada esta etapa inicial o de investigación, se pasa a la etapa intermedia, que como sabemos comprende dos fases: la etapa escrita y posteriormente la etapa de audiencia. Entonces, la etapa escrita o fase escrita es la acusación que hizo el fiscal del Ministerio Público, donde se pudo encontrar la relación clara, precisa, circunstanciada y específica de la comisión del feminicidio en modo, tiempo y lugar, así como su calificación jurídica. Los datos del defensor: la comisión concreta se le atribuyó obviamente a Luis Hernández Reyes. Los preceptos legales aplicables, como el 325 del Código Penal Federal. Los medios de prueba que el Ministerio Público pretende presentar en el juicio, que son los testimoniales y los periciales. El monto total de la reparación del daño. La pena para solicitar, que fue la máxima, de 60 años. Los hechos que no requieren prueba. Pruebas anticipadas, relación de testigos y peritos. Y los medios de prueba que el MP pretende presentar en la individualización de la pena. Una vez presentada esta acusación, se pide fecha y hora para la audiencia de la etapa intermedia. Al iniciar la audiencia, el juez exhorta a las partes a que se termine el proceso en un procedimiento abreviado. Sin embargo, ninguno de los dos estuvo de acuerdo. De forma que se tiene que al juicio oral llegarán 8 testimoniales, 4 periciales, 3 documentales y 5 materiales. Dentro de esta etapa, se procedió al debate sobre la admisión y exclusión de los medios de prueba, tanto de la Fiscalía como de la defensa. Y finalmente se dio auto de apertura al juicio oral, mismo que se señaló que iba a ser en la sala 7 de ese tribunal de enjuiciamiento, el 30 de octubre a las 10:30 horas. Tal cual, ese día se dio iniciada a las 10:30 horas en punto la audiencia de juicio oral. El juez aperturó la audiencia. Se procedió a la identidad y ratificación de la voluntad para que los defensores asumieran sus papeles dentro del proceso. Los alegatos de apertura, donde la Fiscalía
exhibió las pruebas que iba a demostrar. También la parte defensora dijo que el imputado no estaba relacionado con el caso, que se iba a demostrar que él no era culpable. Se procedió a los medios de prueba de la defensa, de la fiscalía, perdón. Primero, la testimonial de la madre. Los testigos, como la pareja, después los policías y al final los meseros. Además, hubo presencia de peritos en criminalística, medicina forense e informática. Por parte de la defensoría, la declaración de Luis, donde él dijo que él no era culpable, que él había sido provocado para que la matara. Y un amigo de Luis, que aseguró que él era un chico muy tranquilo. Finalmente, se dio paso a los alegatos de clausura, donde las partes pudieron comprobar ante el juez lo sucedido en esa audiencia de juicio oral, para al finalizar, el juez dictar la sentencia. ¿Cuál fue la sentencia? Bien. El tribunal de enjuiciamiento, precedido por Karen, dictó una sentencia de 60 años de prisión a Luis. Es decir, lo condenó. Bueno, una vez que he dado el planteamiento de mi caso, voy a decir las partes que se involucraron. En primer término, tenemos como partes formales a la víctima ofendido y al imputado. Víctima, que es la persona que resiente directamente el daño, es decir, Adriana, en base al artículo 108 del Código Nacional de Procedimientos Penales. La víctima, la mamá, a quien se le afectó el bien jurídico tutelado, que es la vida. Igual, fundamentado en el artículo 108. La otra parte formal es el imputado, que es Luis Hernández Reyes, con fundamento en el artículo 112 del Código Nacional de Procedimientos Penales, quien fue aquella persona a la que se le atribuye la comisión de los hechos. Por otro lado, las partes materiales sería la defensa, el MP y el órgano jurisdiccional. La defensa del imputado, en base al artículo 115, que pudo haber sido seleccionado por él o no. La función del MP, contemplada en el artículo 131 del Código Nacional de Procedimientos Penales, igualmente, donde a la par con el artículo 21 constitucional se establece que la función del MP es la de la investigación y la de actuar en diversas diligencias a lo largo del proceso, de modo que el MP conforma una parte esencial. Finalmente, el órgano jurisdiccional es una parte involucrada. En la etapa inicial encontramos al juez de control. En la etapa intermedia, igual, al juez de control. Finalmente, en la etapa de juicio oral, al tribunal de enjuiciamiento, que está constituido por varios jueces de juicio oral. Bueno, los conceptos que yo integré en mi planteamiento son los siguientes. Lugar de los hechos, indicios, datos circunstanciales, peritos, policía investigadora, lesiones, necropsia, carpeta de investigación, víctima, feminicidio, acusador coadyuvante, reparación del daño, testigos, diligencias, orden de aprehensión, juez de control, audiencia inicial, proceso penal, detención legal, ofendida como parte, prisión preventiva, medida cautelar, audiencia de vinculación a proceso, imputación, acusado, etapa intermedia, acusación, procedimiento abreviado, alegatos de apertura, teoría del caso, tribunal de enjuiciamiento y finalmente alegatos de clausura. Bueno, yo sé que solamente eran 10 conceptos, pero me pareció fundamental encuadrar los conceptos que vimos a lo largo de los temas y que traté de incluir los más posibles dentro de mi caso. Ahora tengo que señalar la importancia de este caso.
Empecemos con que mi caso fue relacionado al delito de feminicidio. Pero ¿sabemos qué es el feminicidio? El feminicidio es el asesinato de una mujer por el simple hecho de ser mujer. Por esa misoginia. ¿Qué es misoginia? El odio hacia una mujer. Para empezar y aclarar un poco la magnitud del problema, pensemos en el día de hoy. ¿Lo tenemos? Ahora, al acabar este día, 6 mujeres en nuestro país habrán muerto. Esto a causa de un feminicidio. Las mujeres en nuestro país representamos el 51%, es decir, somos la mayoría, pero somos contempladas como la minoría. ¿Datos? Ok. De 2012 a 2013, 3.800 mujeres murieron por causa de feminicidio. Desafortunadamente vivimos en un lugar donde solo por ser mujeres corremos riesgos. ¿Qué significa esto? Que si nacemos mujeres esto es un delito. Más si naciste, a veces tendemos a decir, si naciste mujer y bonita, te friegas. Hay casos de verdad sorprendentes en nuestro país. Casos como el de Mara Castilla, muy actual, una chica de 19 años que salió simplemente a divertirse, una joven universitaria que tenía toda una vida por delante y que le fue truncada, porque desafortunadamente tomó el taxi equivocado, un taxi que no la llevó a su sitio. Otro caso muy sonado es el de Rubí Marisol Fraile Escobedo, una chica que apareció calcinada por completo. El caso del campo algodonero, donde 3 mujeres fueron encontradas, muertas, con presencia de lesiones, moretones, violadas sin ropa. La última chica que fue asesinada en la UNAM, que fue un delito impune, porque a pesar de que se presentaron pruebas y que de que se tiene que es un feminicidio, no hay castigos, no hay sanciones. ¿Qué tiene México que por el simple hecho de ser mujer no puedas salir ni a la calle por miedo a que te maten, por miedo a que te violen? El feminicidio también muchas veces se deriva de la violencia doméstica, de la violencia intrafamiliar, porque desafortunadamente México tiene aún M de machismo. Vivimos en una cultura donde desde el momento que naces te definen tus roles, lo que debes hacer, los colores que te deben gustar, lo que debes ganar y cómo debes actuar. Si eres mujer, tienes que ser sumisa. Si eres hombre, tienes que ser fuerte y poderoso. Desafortunadamente es una realidad de nuestro país, que aunque estamos en el siglo XXI, sigue existiendo el machismo como una forma de estilo, como un estilo de vivir, perdón. Un estilo de vivir demasiado absurdo, a mi parecer. Un estilo de vivir que lleva a miles de mujeres que terminan simplemente así, muertas. Porque tenemos marcada una superioridad de los hombres, aunque eso no debe ser así. Las mujeres tenemos exactamente las mismas capacidades. No digo que más, pero sí tenemos las mismas. Vivimos en un país en el que desafortunadamente cuando una mujer es violada, lo primero que se le pregunta es cómo iba vestida. Cuando la forma de vestir o incluso de caminar no incita a nada. Si una persona se pone una minifalda no dice viólame, simplemente le gusta y ya. Pero tenemos una cultura tan arraigada, tan horrible, que esto así lo ve. El 70% de los casos de feminicidios en México siguen impunes. Aquí radica la importancia de la que hablaba al principio, la importancia por la que escogí este tema del feminicidio. Es decir, que de cada 100 casos, solamente 30 son llevados a un proceso.
De cada 100 mujeres muertas, solamente hay 30 hombres pagando una justicia. ¿Es justo? Debemos no implementar más legislación, porque legislación existe la suficiente, sino hacer cumplir lo que nuestra ley marca. No dejar estos delitos que son tan graves impunes. Porque vemos chicas o ofendidos que llegan y presentan todas las pruebas necesarias para poder ganar un caso de feminicidio. ¿Y qué pasa en el juicio oral? El hombre dice que fue por una causa, que fue por una causa X, porque la mujer lo provocó, porque la mujer lo hizo enojar. ¿Y qué pasa? Quedan absueltos. Queda absuelta una persona que debió estar en la cárcel. Esta es la verdadera importancia que tiene el feminicidio en México. La verdadera importancia radica en las cifras, que cada día son mayores y aumentan. Radica en esas 6 mujeres que al día son muertas. Debemos hacer un cambio. No solo somos mujeres, somos personas. Mujeres, luchemos por la justicia y nuestros derechos, ni una más. Bueno, en la siguiente parte, para terminar, tengo que hacer preguntas que me ayudaron a la construcción de mi planteamiento del caso. Entonces, la primera pregunta es: ¿existe delito para proceder en contra del señor Luis Hernández Reyes? Para tal efecto, revisemos el artículo 325 del Código Penal Federal, que dice: comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de género. ¿Qué razones de género se implicaron en mi caso? 1. La víctima presentó signos de violencia sexual. 2. El cuerpo de la víctima presentó lesiones. 3. Había una relación sentimental entre Luis Hernández Reyes y Adriana. 4. El cuerpo fue exhibido en un lugar público, en la Plaza Juárez, como lo podemos recordar. Por lo tanto, claro que existe un delito para proceder. 2. ¿Se ubica en el tiempo y espacio el lugar de los hechos? Claro que sí, ya que Luis y Adriana se encontraban en la casa de Luis cuando sucedieron los hechos. 3. ¿Cómo cometió el feminicidio el señor Luis Hernández Reyes? Pues bien, asfixiándola, tomándola con sus 2 manos hasta que dejó de respirar. Una asfixia. 4. El Ministerio Público, en coordinación con el órgano especializado, ¿actuó apegado a derecho dentro de la etapa de investigación? Sí. Una vez que se informaron sobre los hechos, se procedió a la conservación del lugar, a la conservación de los indicios. Posteriormente llegaron los peritos, quienes recabaron sus pruebas. La necropsia de ley, a la que se sometió el cuerpo de la occisa. Y posteriormente la carpeta de investigación. 5. ¿El imputado conocía a la hoy occisa? Sí. Esto se acredita con pruebas testimoniales de la madre, que aseguró que tenía una relación con Luis. Sí, con el Luis presentado en el juicio oral, no con otro Luis. Además, la fiscalía logró comprobar que no solo se conocían, sino que existía una relación entre ellos. ¿De qué manera la ofendida podrá probar la culpabilidad del imputado? A través de pruebas. Las testimoniales que ya mencioné, de ella misma, de ella misma, de los meseros, de las 2 personas que encontraron la maleta, y las que tienen más prueba son las periciales. Los peritos en medicina forense, los peritos en informática,
los peritos en criminología de campo, esencialmente. 7. Se respetaron los derechos que consagra la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En su artículo 20, apartado B, para Luis, que es el imputado, sí se respetaron estos derechos. Hubo una presunción de inocencia, ya que en ningún momento se le catalogó como una persona carente de inocencia. En todo momento, desde su arresto hasta su comparecencia, se le informaron sus derechos. Se le permitió aportar pruebas, todo tipo de pruebas al juicio. Fue juzgado en audiencia pública por un tribunal. Y fue juzgado antes de un año, esto en base a la gravedad de su caso. 8. ¿La etapa intermedia se desarrolló en 2 fases? Sí. La etapa escrita y la etapa oral, como lo pudimos ver en el desarrollo del planteamiento del caso. ¿El tribunal de enjuiciamiento actuó apegado a derecho? Claro que sí, ya que extrajo el fragmento del artículo 325 del Código Penal Federal, tomó en cuenta las pruebas aportadas y sentenció correctamente, con la pena máxima para este tipo de delitos, que recordemos, no deben de quedar impunes en nuestro país. Esto es todo de mi parte, espero haber cumplido con todos los puntos de la rúbrica de la evidencia. Un saludo cordial.